Estimados amigos de Radio Cristiandad, bienvenidos a estos especiales con ocasión de los 50 años del Novus Ordo Missae. Ya vamos avanzando en estos especiales y recordamos que nos encontramos a 50 años de la Segunda Reforma Protestante, esa reforma no católica con la cual comenzó la operación de supresión del Santo Sacrificio. Luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa desde San Pedro hasta San Pío V y de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa de rito romano y sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes remotos de la nueva misa. En efecto, después de haber considerado el jansenismo, el anglicanismo, el conciliábulo de Pistoia, hemos seguido de cerca la bien llamada herejía antilitúrgica y la obra de restauración llevada a cabo por Don Guéranger, dando inicio al movimiento litúrgico, y luego emprendimos el estudio de la desviación de dicho movimiento que desembocaría en la nueva misa. En los últimos 3 especiales realizamos el estudio de los antecedentes inmediatos de la nueva misa, es decir, el análisis de la liturgia durante el preconcilio, lo sucedido durante el Conciliábulo Vaticano II y la Revolución Conciliar. Y concluimos considerando los cambios después del conciliábulo. Al término de ese estudio dijimos: así pues, esto es seguro. La revolución y el modernismo han penetrado en la ciudad de Dios por medio de la liturgia. El movimiento litúrgico fue el caballo de Troya, por medio del cual los discípulos de Loisy, los modernistas, han ocupado la Iglesia. He aquí la gravedad de la revolución litúrgica y la perversidad de este nuevo rito de la misa, expresión y símbolo de la herejía antilitúrgica de los tiempos modernos. Todo verdadero católico debe prestar su indefectible apoyo a la liturgia católica romana, así como su íntegra fidelidad a los principios del verdadero movimiento litúrgico. Una vez estudiados los antecedentes remotos y los próximos de la misa bastarda, estamos en condiciones de emprender el estudio general y particular de esta misa. Y es lo que haremos, Dios mediante, desde ahora. Hoy vamos a considerar los autores y los fines de la nueva misa. Luego seguiremos, Dios mediante, con la definición y los ritos de la misa montiniana, la bastarda. Comenzamos hoy entonces con los autores de la nueva misa. El Novus Ordo Missae, si se consideran los elementos nuevos susceptibles de apreciaciones muy diversas que aparecen en él, sobreentendidas o implícitas, se aleja de modo impresionante, tanto en conjunto como en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, tal como fuera formulada por la 20ª sesión del Concilio de Trento, que al fijar definitivamente los cánones del rito, levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera atentar a la integridad del misterio. Estas son palabras de 2 cardenales romanos que han juzgado a la nueva misa de esta manera. 2 cardenales y no de los menos importantes. El cardenal Ottaviani, ex prefecto del Santo Oficio,
y el cardenal Bacci, especialista indiscutible de liturgia. Y así se expresaban en su carta entregada a Pablo VI en octubre de 1969, presentando el breve examen crítico del Novus Ordo Missae. Un siglo antes de estas palabras, Don Guéranger había enseñado: es esencial examinar las intenciones y las doctrinas de quienes proponen cambios en la liturgia y estar en guardia contra ellos, incluso si están cubiertos con pieles de oveja y no tienen en sus bocas sino bellas palabras de perfeccionamiento de regreso a la antigüedad. Así se expresaba el fundador del movimiento genuino litúrgico. En sus instituciones litúrgicas, el tomo 2, página 738. Es esencial examinar las intenciones y las doctrinas de quienes proponen cambios en la liturgia. Es esencial estar en guardia contra ellos. Y agregaba estas sabias palabras, graves, incluso si están cubiertos con pieles de oveja y no tienen en sus bocas sino bellas palabras de perfeccionamiento, de regreso a la antigüedad. Y ante la presentación de la nueva misa, recordemos las palabras de los cardenales Bacci y Ottaviani. El Novus Ordo Missae se aleja de modo impresionante, tanto en conjunto como en detalle, de la teología católica de la Santa Misa. Tanto en el conjunto como en el detalle. De ahí la importancia de examinar las intenciones y las doctrinas de quienes propusieron los cambios en la liturgia. Tales evaluaciones, provenientes de estas autoridades, ciertamente requieren un examen detallado de esta nueva misa. Para entender un poco qué es la nueva misa, la examinaremos hoy desde dos ángulos: sus autores y sus objetivos. Los autores del Novus Ordo Missae, en primer lugar. El responsable de la nueva misa fue Pablo VI, quien supervisó su composición y la promulgó. Pero el verdadero capo labore de esta reforma litúrgica fue el masón Annibale Bugnini. Él fue il capo di tutti i capi, el jefe de todos los jefes, el capo labore. Él está detrás de todos los cambios. Y recordemos que esto es desde 1948. Varias personas dieron testimonio de la asombrosa influencia que tuvo sobre Pablo VI este personaje. Podía visitarlo cuando lo deseaba, y sus opiniones a menudo superaban a las de los miembros de la curia, a pesar de que en esos momentos ni siquiera era obispo. Pablo VI se separó de él abruptamente en enero de 1976 y lo nombró pronuncio en Irán. Este exilio, en una segunda posición, apareció como un castigo. Y Bugnini explica en sus memorias que Pablo VI dio crédito a las calumnias, entre comillas pone él, que lo designaban como francmasón. Él fue secretario del Concilium, como sabemos, encargado de implementar la reforma litúrgica del Conciliábulo Vaticano II. El Observatorio Romano
del 20 de abril de 1975, testimonia que fue quien ha dirigido el trabajo de las comisiones. A pesar de su gran injerencia, Annibale Bugnini no fue el único autor del Novus Ordo. Sabemos ya que Don Bote, el padre Boyer, Don Vagarini participaron en ello. En resumen, la nueva misa, como vemos, es la del movimiento litúrgico desviado. Lo que ha dado lugar al Novus Ordo Missae es el ecumenismo de Don Baudouin, unido al arqueologismo de Don Cassel y al biblismo ecuménico de Don Parge. Si ellos no estaban presentes en persona, estaban representados por sus discípulos, el canónigo Martimor, los padres Bote, Boyer, Chi, Hugman, etc., quienes eran todos consultores del Concilium de Liturgia. Recordemos también que entre los autores de la Nueva Misa figuran 6 expertos protestantes, invitados como observadores. La Documentación Catholique del 3 de mayo de 1970 muestra una foto de Pablo VI con los 6 consejeros protestantes cuando recibió a los miembros del Concilium la última vez, el 10 de abril de 1970, y para ese entonces el trabajo ya estaba hecho. La nota 1 de la página 416 de la Documentación Catholique nombra a los 6 como el doctor George, el doctor Jasper, el doctor Sefer, el doctor Cunet, el doctor Smith y el hermano Max Turian. Y se afirma que están ahí como representando respectivamente al Concilio Mundial de las Iglesias, las comuniones anglicana, luterana y la comunidad de TC. Max Turian, quien ha sido ordenado sacerdote, entre comillas, católico, entre comillas, en 1986, sin haber adjurado del protestantismo, sostuvo más tarde que los observadores tuvieron poca influencia. En efecto, en 1991 escribió: «Nuestro papel era seguir los trabajos y asegurarnos de que nuestras comunidades se beneficiaran, no la de influir de alguna manera en las decisiones del concilio». Estas son sus palabras, pero sabemos bien que esta tardía desmentida, destinada a responder a las críticas de los tradicionalistas, ha sido contradicha por muchos testimonios. Ronald Jasper, otro de los consejeros protestantes, declaró, por ejemplo: «Los observadores recibían todos los documentos que les eran enviados, como a los otros miembros del concilio, por los redactores de los proyectos de los nuevos ritos. Luego asistíamos a los debates cuando los documentos eran presentados por los expertos y debatidos por el concilio. Pero los observadores no estaban autorizados a participar en los dichos debates. Sin embargo, por la tarde teníamos siempre una reunión informal con los periti, que preparaban los proyectos. Y en estas reuniones, por supuesto, se nos permitió comentar, criticar y realizar sugerencias. Les tocaba luego a los periti decidir si valía la pena retener esta o aquella de nuestras observaciones cuando se reanudaban los debates generales del concilio. Sin embargo, estas reuniones informales se llevaron a cabo en la más perfecta libertad y el intercambio de opiniones fue muy franco.
Esto respondía Ronald Jasper a una pregunta que le había hecho Michael Davis, y él le contestó en carta del 10 de febrero de 1977. Por lo tanto, los consejeros, los observadores protestantes, si bien no intervenían en los debates, sí lo hacían en las reuniones informales. Y ahí comentaban, criticaban y realizaban sugerencias, todo lo cual luego los periti elevaban esas observaciones en los debates generales. Los protestantes, por lo tanto, participaron en la elaboración de los nuevos ritos a través de las reuniones informales de la tarde, las cuales tienen, como sabemos, muchas veces mucho más peso que las deliberaciones oficiales. Esto ha sido confirmado mediante una declaración de Monseñor Bond, responsable para los asuntos ecuménicos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Estas son sus palabras: los expertos protestantes no están allí simplemente como observadores, sino también como consultores. Participan plenamente en las discusiones sobre la renovación litúrgica católica. No tendría mucho sentido si solo estuvieran para escuchar. Ellos contribuyen. Monseñor Boudon da un testimonio similar en su informe de la 8ª sesión del concilio. Dijo él: tuvimos la alegría de beneficiarnos, como en la sesión anterior, en octubre de 1966, de la presencia activa de observadores delegados de las otras iglesias cristianas. Al participar en nuestro trabajo, pudieron aportarnos el testimonio de sus propias investigaciones y confrontarlas con las nuestras. La reforma litúrgica se elabora en un clima de ecumenismo que es eminentemente rentable para todos y a la larga para la unidad de la Iglesia. Finalmente, indiquemos que si los observadores protestantes, según el testimonio del doctor Jasper, se sentían en una atmósfera de libertad total, no era lo mismo para los expertos católicos. Estos no gozaban de libertad. Don Bote cuenta, en este sentido, una anécdota muy esclarecedora. En efecto, hablando de una propuesta hecha por un obispo, el benedictino, Don Bote, dice: respondí que si yo tuviera que hacer esta propuesta al concilium, me vería obligado a explicar la razón indicada en presencia de los observadores protestantes que asistían a las sesiones, y que ello constituiría una dolorosa impresión. Es decir, delante del concilio, en el debate de la reunión oficial del concilio, traer al tapete la explicación católica en presencia de los protestantes constituiría una dolorosa impresión. De ahí se concluye que Don Bote no lo hubiese hecho. Esto figura en el movimiento litúrgico, Testimonios y Memorias, editado por Desclée en 1973, página 37. Por lo tanto, había una autocensura católica. Y esta autocensura explica sin duda muchas cosas. Y la conclusión se impone. La nueva misa tiene una causa eficiente, no solo ecuménica, compuesta por pretendidos católicos y genuinos protestantes, sino incluso más ecumenista, compuesta por los partidarios de ese ecumenismo condenado por Pío XI en Mortalium Animus. Recordemos que don Guéranger juzgó por anticipado este intento ecuménico
y escribió en su momento a Monseñor D'Astros: por muy versados que puedan ser los herejes en las Sagradas Escrituras, nunca podrán estar en condiciones de trabajar en la corrección de los libros litúrgicos, y menos aún en su confección. La Sagrada Escritura y la tradición solo tienen un repudio contra tal debilidad. La Iglesia nunca ha querido deber nada a los herejes. Ella tuvo temor de demostrar por ello que no estaba muy segura del espíritu que su esposo ha depositado en ella hasta la consumación de los siglos. Ella ha rechazado la ciencia de aquellos, su elocuencia, su pretendida su sabiduría, todo eso y en todos los siglos. Por su conducta, ella procura mostrar a sus hijos que uno de los primeros medios para preservar la fe, una de las primeras marcas de la unidad, es la huida de los herejes. Por lo tanto, nunca ha recibido su ayuda para ninguna de sus fórmulas de fe o de oración, porque, como dice San Gregorio Magno, a quien siempre me gusta citar, lo que hace la riqueza de los herejes es la sabiduría carnal. Apoyados en ella, en su perversidad, se muestran ricos en palabras, pero la Iglesia busca tanto menos esta riqueza que la supera por la inteligencia espiritual que está en ella. Estas son palabras de Don Guéranger que es importantísimo retener. Por muy versados que puedan ser los herejes en las Sagradas Escrituras, nunca podrán estar en condiciones de trabajar en la corrección de los libros litúrgicos y aún menos en su confección. La Iglesia ha rechazado la ciencia de los herejes, ha rechazado su elocuencia, su pretendida sabiduría. La Iglesia procura demostrar a sus hijos que uno de los primeros medios para preservar la fe, una de las primeras marcas de la unidad, es la huida de los herejes. Y durante el concilio, y durante el posconcilio, y en la elaboración de la nueva misa, convocaron a los herejes. Estos son los autores de la nueva misa. Y con tales autores, pues bien, viniendo de la herejía, la nueva misa conduce a la herejía. Veremos a continuación cuáles han sido los verdaderos objetivos del Novus Ordo Missae. Continuamos entonces con los objetivos del Novus Ordo Missae. ¿Cuál fue el propósito de los autores de la nueva misa? ¿Por qué sometieron la misa católica a lo que, según el propio Bugnini, estamos obligados a llamar una revolución? Pues bien, el padre de la nueva misa, el sepulturero de la misa católica, Annibale Bugnini, en una conferencia de prensa del 4 de agosto de 1967, expresó lo siguiente: no se trata solo de retoques en una obra de arte de gran precio. A veces es necesario dar nuevas estructuras a ritos completos. Se trata de una restauración fundamental, diría casi de una refundación y en algunos aspectos de una nueva creación. Pesemos las palabras. No se trata de retoques. Se trata de nuevas estructuras a ritos completos. Se trata de una restauración fundamental, de una refundación y en algunos aspectos de una nueva creación. Se han expuesto varias razones de esta revolución, pero la que resume todas las demás parece estar bien expresada por Pablo VI
el 24 de mayo de 1976. Fue con ocasión de un consistorio, 24 de mayo de 1976. La adopción del Novus Ordo Missae, decía, ciertamente no se deja a la libre decisión de los sacerdotes o de los fieles. El nuevo Ordo Missae fue promulgado para tomar el lugar del antiguo, después de una madura deliberación y a fin de ejecutar las decisiones del concilio. El Novus Ordo Missae fue promulgado para tomar el lugar del antiguo. He ahí el objetivo fundamental de la misa bastarda. Notemos de paso que este discurso consistorial del 24 de mayo de 1976 no puede tener el peso y el valor jurídico necesarios para abrogar las disposiciones de la bula Quo Primum Tempore. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, y a pesar de este discurso de Pablo VI y del vergonzoso motu proprio de julio de 2007, la misa de San Pío V nunca ha sido abrogada y sigue siendo la regla general, la única forma ordinaria del rito romano. Esto es lo que tendría que haber defendido a capa y espada en 2007 la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Pero no, en cambio aceptó, festejó, agradeció el motu proprio, que nos dice que la misa tradicional nunca fue abrogada en cuanto forma extraordinaria, lo cual implica que sí fue abrogada en cuanto forma ordinaria. Lo ignominioso del motu propio cubre de deshonra a la neofraternidad que lo aceptó y festejó y hasta el día de hoy lo difunde. El objetivo del Novus Ordo era, por lo tanto, hacer desaparecer el antiguo. La reforma de Pablo VI se caracteriza por el deseo de arrasar el pasado. Mientras que San Pío V autorizó el mantenimiento de todos los ritos que tenían más de 200 años de antigüedad, Pablo VI pretendió eliminar todo. Como decía Bunini, se trata de una nueva creación, de una refundación. Arrasar el pasado. Los reformadores querían absolutamente la desaparición del misal y del rito romanos. Peor aún, los hechos muestran que estaban más apegados a esta desaparición que a la introducción de una nueva misa. La prueba es administrada por el salvajismo con el que persiguieron a los sacerdotes fieles a la misa de su ordenación, mientras que todas las desviaciones y todas las fantasías fueron toleradas en la aplicación de la misa bastarda. Nada les molestaba, excepto la misa católica. Y de hecho, la obligación de celebrar la misa bunini-montiniana consistió en un solo punto: impedir celebrar la misa tradicional. Las persecuciones a que debieron someterse los sacerdotes fieles a la Santa Misa y la indulgencia manifestada al mismo tiempo hacia los peores excesos lo prueban. La afirmación de Pablo VI es, por lo tanto, terriblemente exacta. El nuevo Ordo Missae fue promulgado para tomar el lugar del antiguo. Y descubrimos aquí lo que don Guéranger denunciaba acerca de los jansenistas. La primera característica de la herejía antilitúrgica es el odio a la tradición en las fórmulas del culto divino. ¿Por qué eliminar el rito antiguo? Y los autores del Novus Ordo lo confiesan. El énfasis puesto por el canon romano
sobre la noción de sacrificio es problemático desde un punto de vista ecuménico. Repito, el énfasis puesto por el canon romano sobre la noción de sacrificio es problemático desde un punto de vista ecuménico. ¿A quién pertenecen estas palabras? Esto lo declaró en 1968 Max Turian, como sabemos, uno de los 6 expertos que participaron en la elaboración de la misa bastarda. El énfasis puesto por el canon romano sobre la noción de sacrificio es problemático desde un punto de vista ecuménico. Y entonces se regocijó por el mismo motivo del nuevo ofertorio y dijo: por lo tanto, se reducen las dificultades creadas por el antiguo ofertorio en la búsqueda ecuménica. Se reducen las dificultades creadas por aquel ofertorio. En la búsqueda ecuménica, en la búsqueda del ecumenismo, de esa unidad en el error con los herejes, había que arrasar, en este caso con el ofertorio. Los pretendidos liturgistas católicos confirman la aseveración. Dicen: a pesar de sus cualidades y de sus oraciones insustituibles, el canon romano tiene sus defectos. La primera laguna que produce dificultad desde un punto de vista ecuménico es la insistencia exagerada sobre uno de los aspectos fundamentales de la misa, en detrimento de otros aspectos que también son fundamentales. Así intenta explicar Cornelis, y el padre Jauvet precisa: la inflación del aspecto propiciatorio del sacrificio eucarístico bloqueó el diálogo ecuménico. Cornelis decía entonces que uno de los defectos, una de las lagunas del canon romano, desde el punto de vista ecuménico, era la insistencia exagerada sobre algunos aspectos fundamentales de la misa en detrimento de otros. Y Jauvet precisa cuál podría ser alguno de esos aspectos fundamentales. La inflación, así dice, la inflación del aspecto propiciatorio del sacrificio eucarístico. Y esa inflación bloqueó el diálogo ecuménico, y entonces había que desinflarlo. El ecumenismo, todavía el ecumenismo, es para encontrar un terreno común de entendimiento con los protestantes, con los herejes, que rechazan absolutamente la misa católica. Y es por eso que se la quiere ver reemplazada por una nueva misa protestantizada. Y por eso la misa nueva viene de la herejía y conduce a la herejía. Pero el reconocimiento más significativo de todo este propósito lo hizo el mismo Bonini en una frase sorprendente. Él afirma: en la reforma litúrgica, la Iglesia se guió por el amor de las almas y por el deseo de hacer todo lo posible para facilitar a nuestros hermanos separados el camino hacia la unión, eliminando toda piedra que pudiera constituir, aunque más no fuera la sombra de un escollo o de disgusto. Aquí tenemos la prueba inconfundible del objetivo, de los fines de estos herejes que, apoyados por herejes, destruyeron la misa. Facilitar a nuestros hermanos separados, es decir, a los herejes, el camino hacia la unión, eliminando toda piedra que pudiera constituir, aunque más no fuera la sombra de un escollo o de disgusto. Recordemos la encíclica de Pío XI sobre el ecumenismo, Mortalium Animos.
cómo esta frase de Bugnini está condenada ya en esa encíclica. Después de tal confesión, enfatizar la intención ecuménica de la reforma litúrgica es casi una subestimación. Y como si esto fuera poco, tenemos el testimonio de Jean Guiton, gran amigo, gran confidente de Pablo VI. El académico francés es sin duda una de las personas más aptas para revelar la intención con la que Montini llevó a cabo el nuevo rito. Dice él, Jean Guiton, la misa de Pablo VI primero se presenta como un banquete e insiste mucho sobre la participación en un banquete y mucho menos en la noción de sacrificio ritual frente a Dios, con el sacerdote mostrando solo su espalda. Por lo tanto, creo no equivocarme afirmando que la intención de Pablo VI y de la nueva liturgia, que lleva su nombre, es pedir a los fieles que participen más en la misa, es dar un mayor lugar a la escritura, menos espacio para todo lo que hay, algunos dirían, de mágico, otros de consagración transustancial, y que esa es la fe católica. En otras palabras, hay en Pablo VI una intención ecuménica de borrar, o al menos de corregir, o al menos endormir lo que es demasiado católico en el sentido tradicional en la misa. Y para acercar la misa, lo repito, a la cena calvinista. Esas son palabras de Jean Guiton sobre la intención de su amigo Montini, Pablo VI. Presentar la misa como un banquete, no como un sacrificio ritual. La intención de Pablo VI, de la nueva liturgia, pedir a los fieles que participen más en la misa, dar un mayor lugar a la escritura, menos espacio para todo lo que hay de mágico, de consagración transustancial. En otras palabras, terminaba Jean Guiton, hay en Pablo VI una intención ecuménica de borrar, o al menos de corregir, o al menos adormecer lo que es demasiado católico en el sentido tradicional de la misa. Terrible. Estas son las palabras de Jean Guiton. Adormecer lo que es demasiado católico. Sentido entonces, intención totalmente ecuménica. Por eso la misa nueva viene de la herejía y conduce a la herejía. Recordemos todo lo que hemos dicho en los especiales que llevan por título Los ataques protestantes contra la misa. Eso fue en la 6ª entrega. Los que no han leído, los que no han escuchado ese especial, tienen que referirse a él. Los ataques protestantes contra la misa. Veamos entonces qué dijeron los mismos protestantes sobre la misa montiniana. Una vez que la misa montiniana, la misa bastarda, fue promulgada, vamos a ver entonces cuáles han sido los testimonios, los comentarios de los protestantes. La nueva misa, podemos preguntarnos, ¿tiene interpretación protestante? ¿Se la puede celebrar sin afirmar la transustanciación? A estas preguntas, una confesión protestante responde claramente por la afirmativa. Dicha contestación, dicha respuesta, la encontramos en la declaración del Consistorio Superior de la Iglesia de la Confesión de Habsburgo, de Alsacia y de Lorena, tras su reunión en Estrasburgo el 8 de diciembre de 1973. Declaración del Consistorio Superior
de la Iglesia de la Confesión de Augsburgo. Ante la pregunta, ¿la misa nueva tiene interpretación protestante? ¿Se la puede celebrar sin afirmar la transustanciación? He aquí la parte esencial extraída de Dernières Nouvelles d'Alsace en el número 289 del 14 de diciembre de 1973. Intercalamos algunos comentarios que, si bien son obvios, una lectura rápida de esa declaración podría descuidar hacerlos. Dice la declaración entonces del Consistorio Superior de Augsburgo: estimamos que en las presentes circunstancias la fidelidad al Evangelio y a nuestra tradición no nos autoriza a oponernos a la participación de los fieles de nuestra Iglesia en una celebración eucarística católica. Esto significa entonces, comentario mío, que la nueva misa no se opone a la tradición protestante. Ellos dicen, estimamos que en las presentes circunstancias, es decir, una vez promulgada la misa nueva, la fidelidad al Evangelio y a la tradición de ellos no les autoriza a oponerse a que sus fieles participen en la celebración eucarística católica. Así la llaman a la nueva misa y por supuesto está bien llamada así, celebración eucarística. Lo de católica sobra, es protestante. Sigue esa declaración: es necesario, sin embargo, obrar con discernimiento y sabiduría. No debería aceptarse la invitación de otra iglesia, sino que cuando pueda reconocerse personalmente en su celebración eucarística la celebración de la cena tal como el Señor la instituyó. Entonces, dicen, bueno, se puede participar de la misa nueva, pero hay que asegurarse, antes de aceptar la invitación, hay que asegurarse de que se pueda reconocer en su celebración eucarística la celebración de la cena tal como el Señor la instituyó, es decir, tal como Lutero entendió que fue dicha institución. Sigue la declaración: dadas las formas actuales de la celebración eucarística en la Iglesia Católica, es decir, dada la nueva misa, y en razón de las presentes convergencias teológicas, muchos de los obstáculos que habrían podido impedir a un protestante la participación en su celebración eucarística parecen estar en vías de desaparición. Hoy en día debería ser posible para un protestante reconocer en la celebración eucarística católica la cena instituida por el Señor. Comento yo, entonces, ya que las dos teologías convergen y la de los protestantes no ha variado, resulta claro que la teología de la nueva misa responde a la teología protestante, que niega los dogmas eucarísticos. Y no olvidemos que el motu propio aceptado por la neofraternidad dice que la misa montiniana y la misa católica son dos expresiones de la ley orandi de la Iglesia y que no inducen a ninguna división en la lex credendi de la Iglesia. Esto es muy importante. El motu propio dicen que la misa tradicional y la misa nueva, la misa montiniana, expresan la misma fe, mientras que los protestantes dicen que dadas las formas actuales de la celebración eucarística, es decir, dada la nueva misa, dadas las presentes convergencias teológicas, muchos de los obstáculos que habrían podido impedir a un protestante la participación en la celebración eucarística de los católicos están en vías de desaparición. Y culminan: hoy en día debería ser posible para un protestante reconocer en la celebración eucarística católica la cena instituida por el Señor. ¿Cómo se puede aceptar el motu propio de Benedicto XVI de 2007?
Siguen los protestantes con su declaración. En particular, nos corresponde velar por los siguientes puntos. El carácter evangélico de la celebración en la que el protestante pueda participar debe ser manifiesto. Y este es el caso de la nueva misa, digo yo, puesto que la aceptan. El carácter evangélico de la celebración en la que el protestante pueda participar debe ser manifiesto. Tiene que estar claramente manifestado el carácter evangélico para que pueda participar un protestante. Ahora bien, ellos mismos dicen que un protestante hoy por hoy con la nueva misa puede participar, luego es evidente que en la nueva misa está manifiestamente claro el carácter evangélico. Siguen ellos: nosotros defendemos firmemente la comunión bajo las dos especies, no solo por fidelidad al Evangelio y a la Reforma, sino porque para nosotros esta práctica se opone a una cierta apariencia de clericalismo. En otras palabras, digo yo, en la comunión bajo las dos especies ven sobre todo una oposición declarada al Concilio de Trento. Continúan ellos: nos atenemos al uso de las nuevas plegarias eucarísticas, bajo las cuales nos reconocemos y que tienen la ventaja de matizar la teología del sacrificio que teníamos por costumbre atribuir al catolicismo. Están hablando de las nuevas plegarias eucarísticas que reemplazan al canon romano. Ellos ven entonces ahora en esos plegarias eucarísticas, se reconocen, bajo las cuales nos reconocemos, dicen. Y tienen la ventaja de matizar la teología del sacrificio que teníamos por costumbre atribuir al catolicismo. ¿Dónde? En el canon romano, en el rito romano. Matizar la teología del sacrificio. Es decir, no confesar el carácter propiciatorio de la misa. Continúan ellos: estas oraciones nos invitan a reconocer una teología evangélica del sacrificio. Una teología evangélica del sacrificio. Es decir, una teología protestante que niega el carácter propiciatorio del sacrificio. Entonces la pregunta que surge ante la declaración es lógica. ¿Se han vuelto católicos los protestantes o se han vuelto protestantes los católicos? Lo primero es evidente que no. Por el contrario, solo un necio se atrevería a negar la protestantización que han sufrido millones de católicos después del Concilio Vaticano II y del Novus Ordo Missae. ¿De quién es la culpa? ¿A quién se debe? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo cierto es que una serie de doctrinas extrañas al catolicismo se han hecho dominantes entre los que se dicen católicos. Lo cierto es que la idea de cena ha sustituido casi por completo la noción de sacrificio. Lo cierto es que se ha desplazado a Dios y se ha puesto al hombre en el centro del mismo culto. En lo que se refiere al sentido de lo sagrado, brilló y brilla por su ausencia en multitudes de celebraciones pretendidamente católicas, comenzando por las de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Decime Jorge. Se comprueba que un vocabulario novedoso ha sustituido la terminología tradicional católica. Y además el sacerdote se ha transformado en presidente de una asamblea, en un animador litúrgico. Y mientras todavía hay muchos que se empecinan en defender lo indefendible, lo cierto es que los mismos protestantes se niegan a participar en la misa de siempre, en la misa católica, pero no tienen el más mínimo reparo en participar en el Novus Ordo Missae, así como los fieles de la neofraternidad asisten a misas amparadas por el motu proprio. Cuánto veneno y cuánto analgésico se han inoculado en las mentes y en los corazones de los católicos en los últimos 50 años. Sigamos con los testimonios protestantes acerca de la nueva misa porque son muy esclarecedores. Max Turian, sabemos que era de la comunidad de TC, que es uno de los 6 observadores protestantes que pergeniaron la misa nueva,
En declaración al diario La Croix del 30 de mayo de 1969, retengamos la fecha, 30 de mayo de 1969, ni siquiera 2 meses después que saliera a la luz la nueva misa. Él declaraba: el Novus Ordo Missae es un ejemplo de esa fecunda preocupación por la unidad abierta y la fidelidad dinámica, por la verdadera catolicidad. Uno de sus frutos será tal vez que las comunidades no católicas podrán celebrar la Santa Cena con las mismas oraciones que la Iglesia católica. Teológicamente es posible. El doctor Sieval, profesor de dogma en la Facultad Protestante de Estrasburgo, en una carta dirigida al obispo de Estrasburgo, publicada en el diario Le Monde del 22 de noviembre de 1969, decía: nada hay en la misa ahora renovada que pueda molestar verdaderamente al cristiano evangélico. Nada hay en la misa ahora renovada que pueda molestar verdaderamente al cristiano evangélico. Jean Guiton, al que ya hemos citado, conocido por su amistad con Pablo VI, citando las palabras por él leídas en una revista protestante, publicado por La Croix el 10 de diciembre de 1969, dijo: las nuevas oraciones eucarísticas han eliminado la falsa perspectiva de un sacrificio ofrecido a Dios. Las nuevas oraciones eucarísticas, es decir, que han reemplazado al canon romano, han eliminado la falsa perspectiva de un sacrificio ofrecido a Dios. Jean Guiton, amigo de Pablo VI. Roger Mell, protestante. Sus declaraciones, publicado en Le Monde del 10 de septiembre de 1970. Si se tiene en cuenta la evolución decisiva de la liturgia católica, la posibilidad de reemplazar el canon de la misa por otras oraciones litúrgicas, la desaparición de la idea según la cual la misa constituiría un sacrificio, la posibilidad de comulgar bajo las 2 especies, o sea, si se tiene en cuenta todo esto, ya no existen razones para que las iglesias de la Reforma prohíban a sus fieles tomar parte en la Eucaristía de la Iglesia romana. Pastor luterano Schult, en Estudia Litúrgica de 1976, número 2, página 103. Las nuevas plegarias eucarísticas tienen una estructura que corresponde a la misa luterana. Pastor luterano Otfried Jordan, conferencia del 15 de junio de 1975 en María Laach, publicado también en Estudia Litúrgica de 1976, número 2, página 104. Así, por ejemplo, en mi parroquia de Hamburgo usamos habitualmente la plegaria eucarística 2, con las formas luteranas de la institución y omitiendo la oración por el Papa. Según mi juicio, las nuevas plegarias eucarísticas católicas romanas testimonian una apertura ecuménica de proporciones sorprendentes. Vayan teniendo en cuenta siempre en su trato el motu propio, aceptado, festejado, difundido por la fraternidad Neofraternidad San Pío X, que dice que esa misa montiniana, esa misa bastarda, expresa la misma fe que la misa tradicional. Y los protestantes dicen que las nuevas plegarias eucarísticas católicas romanas testimonian una apertura ecuménica de proporciones sorprendentes. Pastor luterano, también publicado en Estudia Litúrgica de 1976, número 2, página 105. Un significativo énfasis ecuménico es compartido por las 4 plegarias eucarísticas romanas. La acentuación del pro vobis característico de la Eucaristía
mediante la expansión de las manos de las palabras del pan en quod pro vobis tradetur, obligatorio en todas las plegarias eucarísticas, así como el antiguo canon romano, plegaria eucarística primera, ha llegado también a compartir este nuevo énfasis que corresponde a una de las principales preocupaciones de la Reforma. Por otra parte, el Mysterium Fidei ha sido quitado de las palabras del cáliz, donde era tan perturbador. Con este nuevo uso de las propias palabras de Cristo en las Verba Testamenti, está abierto el camino para un texto ecuménicamente aceptable. Un archidiácono anglicano, Pavley, en su libro Roma y Canterbury, durante 4 siglos, dice: la liturgia romana revisada se asemeja ahora muy estrechamente a la liturgia anglicana. Un pastor anglicano en London Catholic Herald del 22 de diciembre de 1972, la actual investigación litúrgica ha llevado a nuestras respectivas liturgias a una notable similitud, de modo que hay muy pocas diferencias entre las palabras sacrificiales de la oración de oblación de nuestra serie 3 y las de la plegaria eucarística 2 en la misa normativa. El pastor Michael Viot, después de la entrada en vigor del indulto del 3 de octubre de 1984, ese insulto a la misa tradicional proporcionado por Juan Pablo II, entonces este pastor, después que entra en vigor ese insulto del 3 de octubre de 1984, al valorizar este indulto, en el correo de los lectores del periódico Le Monde escribió: la reintroducción de la misa de San Pío V, incluso por la puerta pequeña y en la revisión del misal romano de 1962, es mucho más que una cuestión de lenguaje. Es una cuestión doctrinal de la más alta importancia, en el corazón de los debates entre católicos y protestantes, debates que por mi parte pensé felizmente cerrados. Muchos de nuestros antepasados, en la ley reformada de acuerdo con la palabra de Dios, prefirieron subir a la hoguera en lugar de escuchar ese tipo de misa que hizo oficial el Papa Pío V contra la Reforma. Así que nos alegramos de las decisiones del Vaticano II sobre este tema y de la firmeza de Roma con respecto a los que no se querían someter al concilio y continuar usando una misa a nuestros ojos contraria al Evangelio. Entonces él ve en el indulto una cierta discrepancia con lo que había sucedido con el Concilio Vaticano II y la nueva misa. De todos modos, justamente sus palabras tienen todo el valor en decir que la misa de San Pío V era mucho más que una cuestión de lenguaje, una cuestión doctrinal de la más alta importancia, y que no tiene entonces absolutamente nada que ver con la misa nueva. Y entonces, ¿cómo un católico tradicional puede aceptar el motu proprio? Cuando un protestante ve que no expresan la misma fe. Una expresa la fe católica y otra expresa la fe protestante. ¿Cómo puede un obispo, los 4 obispos de la fraternidad, los sacerdotes de la fraternidad, los fieles de la fraternidad, cómo pueden aceptar el motu propio? Que dice que expresa la misma fe, la misa nueva expresa la misma fe que la misa tradicional. Cuando un protestante ve claramente y toma como motivo de tristeza, de disgusto, el que de alguna manera haya sido reintroducida, dice él, la misa de San Pío V. Y al mismo tiempo la revista fundada por Ratzinger publicaba los siguientes testimonios de supuestos católicos. El profesor Broseder de Múnich, en la revista Concilium, fascículo 8 de 1976, escribió: la teología de la liturgia del Vaticano II y las reformas que se han realizado según su espíritu muestran que las exigencias de Lutero están
en una medida sorprendente presentes en la Iglesia Católica. Terrible. Las exigencias de Lutero están, en una medida sorprendente, presentes en la Iglesia Católica. El profesor Otto Pesch, en la misma revista Concilium, fascículo octavo también, de 1976, en la teología y en la liturgia, el carácter de la misa se ha convertido en un adaefrorom, una cosa indiferente y no esencial. En consecuencia, los reproches decisivos de Lutero ya no tienen objeto. Hasta aquí entonces hemos visto los autores de la nueva misa y hemos visto sus objetivos, su finalidad. Dios mediante, en próximos especiales seguiremos considerando entonces los otros temas que nos tienen que importar muchísimo, como son el tema, la cuestión de la transustanciación, la cuestión del sacrificio propiciatorio, el tema del sacerdocio ministerial, el sacerdocio jerárquico del orden sagrado del sacerdote, en contrapartida de los fieles. Y luego veremos, Dios mediante, también en forma general, para entrar después, más adelante, en forma particular, pormenorizada, sobre los ritos de la misa nueva. Bástenos por hoy entonces haber analizado los autores y los fines de la nueva misa. Dios mediante continuaremos con estos especiales. Muchas gracias por seguirnos y será hasta un nuevo especial.